Iglesia, Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Damos gracias a Dios porque hemos podido tener un tiempo de alabanza y de adoración, amén. Porque nos hemos gozado, porque hemos cantado, porque nos hemos alegrado, porque hemos pasado un tiempo especial de adoración, de exaltación, en el cual hemos podido abrir nuestros labios, cerrar nuestros ojos y derramar nuestro corazón delante de Él. Y en este momento entramos a la reflexión de la palabra de Dios, el cual tiene como título Cueste lo que cueste. Y le pido por favor que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. La reflexión, la enseñanza de esta mañana tiene como título Cueste lo que cueste. Y nuestro texto base lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, el cual dice: Y el rey dijo a Araúna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Padre, en esta hora colocamos este momento especial, este momento en el cual disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento en tus pies. Y lo colocamos porque hemos escogido la buena parte. Así como María, apenas tú estuviste en su casa, Señor Jesucristo, sin importar todos los quehaceres que estaba haciendo, Marta decidió la buena parte: estar a los pies del Maestro y escuchar tu voz. Por eso hoy, humilde y sencillamente, te pido por favor que uses mi vida, que sea ese vaso, ese portador de tu gloria para impartir, para expresar ese mensaje el cual tú tienes para nuestra iglesia querida. Ese mensaje el cual tienes para todos los que estamos aquí reunidos como en casa y los que nos verán, Señor. Que mi mente, que mis pensamientos no predominen sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana, en esta hora. Te damos libertad, Padre Celestial, así como tuviste libertad en la alabanza, en la adoración, en este espacio. Tú eres quien gobierna, tú eres el soberano, y te pedimos por favor que nos hables conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús oramos, amén. Cueste lo que cueste. Y cuando nosotros deseamos algo, hacemos todo lo posible para poder obtenerlo, ¿verdad? Cuando anhelamos algo con todo nuestro corazón, no importa lo que cueste, lo vamos a conseguir. Y un ejemplo de eso son los coleccionistas. Pero quiero hacer referencia a los coleccionistas de zapatos o de tenis. Y es que los coleccionistas de zapatos gastan demasiado. Gastan muchísimo de dinero en conseguir pares de tenis exclusivos, los cuales no tienen todas las personas, y con una sola finalidad: tenerlos en su armario. Y no es molestando cuando les digo que en serio gastan muchísimo de dinero. Un ejemplo de ello es que unos tenis Jordan Access cuestan alrededor de 250 a 300 mil pesos originales. Ese fue el par como más barato que encontré, originales. Estos son los más económicos, pero hay unos tenis, los Air Jordan 4 Retro Oregon PE, los cuales cuestan 125 millones de pesos. 125 millones de pesos. Y a mi gusto personal, pues visualmente no es que cuesten todo eso, pero hay personas que los pagan
con tal de tenerlos en sus armarios. Así que hay tenis de 300, de 1 millón, de 6 millones, de 10 millones, de 30, de 50 y de 125 millones de pesos. Y es que es tanta la pasión, es tanto el deseo que tienen estos coleccionistas que cueste lo que les cueste, va a ser realidad tener ese par en su armario. Y en la Biblia vemos el ejemplo de David, quien a pesar de todos sus errores, sus pecados, sus malas decisiones, fallas y debilidades, llevó una vida que agradaba a Dios, cuéstele lo que le cueste. Y como primer punto de esta reflexión tenemos cuidado con tus acciones. Y le invito por favor a que en ese mismo capítulo me acompañe al versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, que dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos y a que dijesen: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Este es un versículo el cual los estudiosos de la Biblia, los eruditos, tienen muchísima discusión acerca de lo que es posible. Y es posible que Dios haya incitado a David para que cometiera un pecado. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Dice que volvió a encenderse la ira de Jehová en contra de Israel. Es decir, cuando dice que volvió, significa que antes que en el pasado sucedió un momento en el cual Dios estaba irado en contra de Israel. Hay dos posibilidades por las cuales Dios tuvo esa ira en contra de Israel. La primera, cuando Saúl mandó a asesinar a los sacerdotes que supuestamente estaban escondiendo a David. O la segunda opción es porque Israel se había rebelado en contra de David cuando Absalón, su hijo, se levantó a quitarle su respectivo reino. Para mi poco entender es esa segunda acción. Toda vez que capítulos anteriores, 2-3 capítulos anteriores, se nos cuenta la historia de que todo Israel se rebeló en contra de David y que Israel dijo: David tiene parte con Judá, mas no tiene parte con nosotros. Y en virtud de eso, como Dios había establecido a David como rey de Judá y de Israel, de todo el reino, tenía el pueblo unas consecuencias. Y sigue diciendo el versículo 1: e incitó David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, en el cual se nos cuenta exactamente la misma historia, pero nos dan otros detalles. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y yo me preguntaba, en Samuel dice que la ira de Jehová se encendió e incitó a David en contra de ellos, y en Crónicas me dice que es Satanás. ¿La Biblia se contradice? La Biblia tiene versículos los cuales dan a entender que no es real y son contradictorios. La respuesta es no. La Biblia no se contradice. La Biblia se complementa. Y es que en el versículo 1 del segundo libro de Samuel no nos está dando el sujeto que incitó a David a que hiciera un censo contra ellos. Simplemente dice: e incitó, que en nuestro castellano, que en nuestro español asociamos que como Jehová estaba irado con Israel, el mismo Jehová había incitado a David para que hiciera censo. Y no, en el hebreo antiguo no está claro el sujeto el cual incitó a David a que hiciera el censo. Por tal motivo, el complemento, quien sí nos da el sujeto que incitó a David, fue Satanás, según Primera de Crónicas, capítulo 21. Dios no incita a que las personas pequen. Dios no quiere que las personas pequen porque va en contra de su naturaleza, en contra de su santidad. Por tal motivo, quien incitó
a David a que hiciera ese censo no fue Dios, sino fue Satanás. Y un poco más adelante vamos a confirmar este argumento, toda vez por la actitud que tenía David. A lo que hoy es que quiero dejar muy claro, extremadamente claro, que no fue Dios, sino que en Primera de Crónicas se nos muestra los detalles, las crónicas, los hechos, tal cual como sucedieron de esta historia de que David censa al pueblo, y en Primera de Samuel 24 se nos muestra la soberanía de Dios en cuanto a David hace el censo. Por eso esas dos perspectivas. Versículo 2 dice: y dijo el rey a Joab. ¿Quién era el rey? David, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y es que en general hacer un censo no tiene nada, absolutamente nada de malo. El censo simplemente consiste en contar cuántas personas tiene una determinada región. El censo en la actualidad nos permite saber cuántas personas hay, habitantes en una región, en un departamento, en un municipio, y en virtud de eso establecer los planes, los proyectos, el plan de ordenamiento territorial dependiendo de esas necesidades. Por tal motivo, hacer un censo no tiene absolutamente de nada de malo. Es más, saber cuántas personas tenía Israel y Judá en ese momento no era malo. En el Antiguo Testamento, antes de esta historia, ya se habían realizado 3 censos hechos por Moisés y ninguno de ellos había tenido problema. Ninguno, absolutamente ninguno de ellos. El error del censo fue la motivación con la cual David estaba ordenando realizar ese censo. David ordena a Jehová a que recorra toda la tierra de Israel con una sola finalidad. David quería saber el número de la gente. No era para que Dios lo supiera, sino David quería saber. Y cronológicamente este capítulo fue escrito ya en los últimos días de David, en los días en los cuales le iba a ceder el reino a Salomón. Y se llega a pensar que David quería saber cuántas personas había para entregárselas a Salomón, para decir: yo quiero saber cuántas personas hay, y asimismo entregarlas. Era un tema de ego, era un tema de verificar que él sí había hecho una excelente labor como rey. Y es que cuando usa las palabras para que yo sepa, está demostrando el ego, su intención de hacerse sentir más de los demás, comprobar su poder como rey y su autoestima, debido a que quería saber cuán grande era el pueblo que él gobernaba. Y muchas veces esta misma acción nos puede pasar a nosotros. Hay cosas, hay acciones las cuales realizamos que por su naturaleza, que en sí no son malas, pero la intención con la cual las hacemos nos llevan a cometer pecado. No está para nada mal que nosotros leamos la Biblia y oremos, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero cuando lo hacemos con la intención de despreciar a mi hermano, cuando lo hacemos con la intención de despreciar a las personas que no lo hacen como nosotros lo hacemos, aleluya, cuando lo hacemos con la intención de sentirme más de los demás y humillarles a quien no lo hacen, eso es pecado. No está mal tampoco ser bondadosos. Ser dadivosos con las demás personas no tiene absolutamente nada de malo, pero cuando lo damos con la intención de después humillar y de decir: es que yo sí le doy, es que yo estoy pendiente de usted, es que sale mi dinero, es que yo, y se genera una altivez, y lo que buscamos es tener una posición superior de esa persona, la cual nosotros hemos ayudado. Ahí sí es pecado. Por eso
la primera reflexión de estos versículos es: tengamos cuidado con la intención con la que hacemos las cosas, porque todas esas intenciones traen sus consecuencias. Versículo 3 y 4 dicen: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Verso 4: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Joab sabía que eso estaba mal y le dice a David: David, Dios permita que se aumenten en 100 las personas de tu pueblo, y que Dios lo permita cuando tú estés vivo y no cuando fallezcas. Pero pues, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Qué ganas tú? ¿Qué quieres obtener? Y no solamente se lo dijo Joab, sino también los capitanes del ejército le dijeron: David, no lo hagas. Dios mismo puede aumentar tu pueblo sin necesidad que tú lo cuentes. Pero David estaba ensimismado y no les hizo caso. Dios usó a Joab y a los capitanes para que David no cometiera ese error. Le dio la oportunidad, pero ese error le costaría demasiado, le costaría muchísimo. Y como segundo punto tenemos: reconoce tus errores. Reconoce tus errores. Versículo 10 del capítulo 24 del segundo libro de Samuel dice: después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Versículos anteriores se nos muestra que David tardó 9 meses y 20 días en reconocer que su decisión había sido un error. Tardó 9 meses y 20 días en entender que lo había hecho por ego, y adicional, que no lo había hecho a la manera de Dios. Cuando Moisés censa al pueblo, en Números nos muestra cómo debe ser esa manera con la cual se deben realizar el censo. Y decía que por cada persona que contara debía pagar una expiación de 20 siclos de plata. Esos 20 siclos de plata debía pagarse por cada persona que era censada. Si era una persona con muchísimo dinero, debía pagar 20 siclos de plata. Y si era una persona con muy poquito dinero, tendría que pagar 20 siclos de plata. Pero ese tributo, ese impuesto, no iba a las arcas del reino, sino a las arcas del templo. Y David, por estar ensimismado en lo que él quería, en su yo, olvidó cómo se debía hacer ese censo, y 9 meses y 20 días después entendió que lo hizo por ego y que no lo hizo a la manera de Dios. Por eso David pecó. El reporte que Joab, le dio a David era los hombres que estaban listos para la guerra. Los hombres los cuales estaban listos para batallar por el reino, lo cual nos permite deducir que David quería saber cuántas personas de guerra tenían para sentirse bien acerca del poderío de su ejército, y saber con qué contaba y qué batallas podía pelear y cuáles no, y cuáles iba a ganar y cuáles no. Su corazón estaba lleno de ego, estaba comenzando a confiar solamente en él, en sus fuerzas, en su ejército, en lo que él pensaba, y no en Dios.
Lo que David había hecho desde jovencito siendo pastor, el cual era mirar, colocar su mirada y confianza en Dios, en este momento la apartó y comenzó a tener fe en sus fuerzas y en sus hombres. Y creo que de David lo que más resaltamos es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la Biblia se nos muestra a David como ese hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me preguntaba si tuvo tantos errores, si cometió muchísimos pecados y tenía tan malas decisiones, ¿no es coherente esa percepción con su descripción? Y entendía que lo que hacía a David conforme al corazón de Dios, según lo dice el versículo 10, era esa capacidad de reconocer sus errores, de arrepentirse y apartarse del pecado y de la maldad. En David siempre que se arrepintió, había, permítame la redundancia, un arrepentimiento genuino. ¿Cómo lo sabemos? Cuando pecó con Betsabé, reconoció su pecado, se arrepintió y jamás la Biblia nos muestra que volvió a tomar a otra mujer en adulterio y mucho menos aumentó concubinas o esposas. Porque David entendió que eso no le agradaba a Dios y que era pecado delante de él. Cuando David cometió el asesinato en contra de Urías Eteo, se arrepintió y jamás volvió a organizar un plan de asesinato o de muerte en contra de otro hombre. Aun cuando su hijo se rebeló, él le dijo a Joab, al capitán de su ejército, que no quería que él muriera, sino que lo trajese, porque David se arrepintió y comprendió que el asesinato era pecado. Cuando David censa al pueblo, le pesa en su corazón, reconoce que obró mal y jamás volvió a censar el pueblo. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque reconocía sus pecados, se arrepentía y no los volvía a cometer. Tú y yo, iglesia, también podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que cuando lleguemos a los brazos del Padre, digan todos los miembros de la iglesia querida eran hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, porque reconocían sus errores, se arrepentían y no volvían a cometerlos jamás. Esto me da a entender que podemos cometer millones y millones de pecados, muchísimos. Nuestra naturaleza está caída, pero Dios me llega a perdonar. Esto no me da licencia para pecar. Esto me permite entender y comprender que si yo me arrepiento, no volveré a cometer el mismo pecado y seré un hijo, una hija conforme al corazón de Dios. Qué bonito que en el cielo nos miren y nos digan: ahí está mi iglesia querida, el cual son hombres y mujeres que tienen el corazón conforme a Dios. Reconocer nuestros errores, apartarnos y seguir adelante. Y a pesar de que Dios es muy bueno y perdona, Dios también es justo y tenemos consecuencias por nuestros errores. Como punto número 3, todo tiene consecuencias. Versículo 11 dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga.
Vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Por supuesto que Dios perdona absolutamente todos los pecados. Todos, todos, todos. Por más grave, por más sucio, por más inmoral que a nosotros nos parezca, Dios perdona todos, todos, todos los pecados. Él ha prometido que perdona y Dios perdona, pero el pecado trae consecuencias, iglesia. El pecado trae consecuencias para nuestra vida y para nuestra familia, y en este caso, aún para nuestra comunidad. Las consecuencias de la decisión de David podrían ser 3: 7 años de hambre, 3 meses de guerra, de estar huyendo, o 3 días de una enfermedad. Y aún en las consecuencias, Dios extendió la misericordia a David y le permitió que él escogiera el justo juicio. No fue que Dios dijo: por tanto tú has censado el pueblo, tendrás 7 años de hambre. No. Huirás 3 meses. No. 3 días de plaga. No. Dios le permitió a David escoger su juicio. Y yo decía: ay, tan chévere. Así que chiste, ¿cierto? Pues si todos tuviéramos la capacidad para escoger nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados, qué chévere. Pero Dios lo permitió porque tenía un propósito en Israel, en David y para nosotros el día de hoy. ¿Y cuál era ese propósito? Que David reconociera y fijara nuevamente su mirada en Dios. Que la iglesia, querida, reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores y pongamos nuevamente nuestra mirada en Dios. David debía nuevamente poner sus fuerzas en Dios y debía pedirle a Dios su guianza para poder hacer las cosas. ¿Y cómo sé que lo hizo? Porque el versículo 14 dice: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Y yo creo eso. Las misericordias de Dios son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. David comprendió que de las tres opciones, quien estaría como personaje principal, permítame decirlo así, detrás de esos 3 justos juicios, era la plaga, los 3 días de plaga. Porque huir 3 meses de sus enemigos eran hombres que iban a estar detrás de David. 7 años de hambre era depender de la cosecha, del alimento, de todo lo que estaba pasando ahí. Pero 3 días de peste dependían de que Dios tendría misericordia y que sería Dios quien determinaría qué tan grande o qué tan leve iba a ser la peste o la enfermedad. Todo el dominio, todo el control de ese juicio estaba de Dios, y David reconocía que la misericordia de Dios es mucha y que dentro de su justo juicio estaría esa misericordia. Por eso Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Muchísimas personas. Muchísimas. Hay consecuencias de nuestro pecado. Las hay. Porque si no las hubiese, Dios nos diría Dios. Dios es justo, iglesia. Y sí,
Él es amoroso al 100%, pero debemos ser conscientes que todo en nuestra vida tiene consecuencias y que aún en esas consecuencias Dios tiene misericordia. Y del tiempo que llevamos de prédica, de reflexión, no hemos tocado nada acerca de cueste lo que cueste. Es decir, ¿qué tiene que ver el título con lo que hemos hablado hasta este momento? Y la referencia está en el punto 4. Adora a Dios, cueste lo que cueste. Adora a Dios, cueste lo que cueste. Que la iglesia cristiana Querit sea una iglesia que adore a Dios, cueste lo que cueste. Versículo 21. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, ¿qué respondió David? Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y resulta que el versículo 15 al versículo 21, cuando Dios estaba ejerciendo el justo juicio en contra de Israel, primero porque nuevamente habían encendido la ira de Jehová, y segundo, como consecuencia del censo, estaba extendiendo y estaban muriendo muchísimas personas desde Dan. Iban muchísimas personas muriendo. Y dice la Biblia que cuando estaba a punto de entrar a Jerusalén, Dios tuvo misericordia y ahí paró la mortandad. ¿Y en qué punto paró la mortandad? En la era de Araúna. Y la era como un campo en el cual se utilizaba para poder limpiar, para poder trillar el trigo. Y era ese lugar donde dejaron de morir los hombres a pesar de las pestes y de las enfermedades. Y David entendió que Dios había tenido misericordia con ellos. Y lo que hizo rápidamente fue adorar a Dios, y preparó a todo su séquito y a todas las personas, y se fue hasta la era de Araúna y le dijo: vengo a comprar de ti la era. Versículo 22. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. En medio de esos días de enfermedad, Dios había detenido el juicio. Y David no quería adorar a Dios con sacrificios que no le habían costado. No quería adorar a Dios con algo regalado y mucho menos prestado. Claro, cuando Araúna ve a toda esa comitiva y ve al rey con sus ropas reales, yo creo que tiene un poquitico de miedo y temor. Y no, rey, todo lo que usted diga, lo que quiera, ahí está, todo eso es suyo. Pero David entendió que la genuina adoración a Dios es aquella que le costaría algo. La verdadera adoración a Dios es aquella que nos cuesta. David no quería adorar con algo regalado o con algo prestado. No, David quería adorar a Dios con algo propio, con algo suyo, con algo que le había costado. Y es que David desde su palacio había podido ver cómo la mano de Jehová se detuvo en Jerusalén y decir: gracias Dios, eres lo máximo, y seguir su vida como si nada. Habría visto cómo la mano de Dios se había detenido en la era de Araúna y dijo: no se va a morir más. Bien, sacerdotes, un sacrificio. David pudo haber hecho eso. David pudo haber tomado una actitud de listo, un sacrificio en el templo y nos fuimos. No, David entendió que la misericordia de Jehová se había extendido con Jerusalén y con Israel, y tomó sus vestidos, se levantó y se desplazó hasta la era de Araúna. Y no era tan sencillo como hoy en día,
que yo coloco, abro Uber, abro Cabify, coloco destino, era de Araúna, en 5 minutos me llega el carro y estoy. No, le tocaba caminar, ceñirse, muy seguramente quizás sí, quizás no, montar su carro, preparar el caballo y desplazarse hasta allá. A David le costó desplazarse hasta la era y fue con una mentalidad, llevó su bolsillito lleno de dinero porque quería comprar la era en la cual ofrecería el sacrificio a Dios, porque David quería adorar a Dios, cueste lo que le cueste. Y no creo que haya sido el dinero del templo y mucho menos del reinado. De su propio dinero sacaría para comprar esa era. David quería adorar a Dios porque Jehová es bueno y eso le costaría un sacrificio. A David le costó tiempo, desgaste físico, fuerzas, logística para desplazar a toda la comitiva, a sus guerreros, a su ejército para ir hasta allá. Y adicional, aleluya, dice el versículo 24, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. En el versículo 1 dijo, para que yo sepa cuántos hombres hay. Versículo 24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. 50 siclos de plata le costó comprar la era, los bueyes y los trillos. Y en su momento era demasiado dinero, muchísimo. Traté de hacer la conversión para poder traer un valor real y aproximadamente son $220 a son de hoy, es decir, aproximadamente unos 5 por 2, 10, mucho dinero. Y si hoy es mucho dinero, hace en la época de David era aún mucho más dinero, demasiado dinero. Pero David entendió que debía adorar a Dios, cueste lo que le cueste. Porque David entendió que debía ser agradecido con Dios, cuéstele lo que le cueste. Porque David entendió que debía llevar una vida conforme a Dios, cueste lo que le cueste. Y nuestras alabanzas en el servicio de hoy fue: mereces la gloria, mereces la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Después decíamos: tuyo es todo el dominio, tuyo es todo el reino, tuyo es todo el imperio, Dios de lo imposible. Si tan solo tocar el borde de su manto, lo que me sacrifica, lo que me cuesta, yo libre sería. Y después dijimos: estamos danzando en cada temporada, porque tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Y en la reflexión entendemos que David adoró a Dios, cuéstele lo que le cueste. Y nosotros, amada iglesia, debemos ser una iglesia la cual adora, exalta, es agradecida con Dios, cuéstele lo que le cueste a pesar de la situación. Perder 70,000 hombres en esa época era una pérdida brutal. Pero aún así, David reconoció que la soberanía es de Dios y que lo único que él puede hacer ante esa soberanía es adorar, es exaltar, es agradecer. Y me encanta cómo Dios, el mejor escritor de textos, de libros, como Dios, escritor de esta su palabra, une todo con el fin de mostrarnos que nuestra actitud como iglesia debe ser adorada a Dios, cueste lo que cueste.
Y el versículo 25 dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel, porque Jehová es bueno y ha extendido su misericordia. Y dice la Biblia que esta misma era de Araúna fue el lugar en el cual Dios permitió que Salomón construyera el templo. ¡Wow! Este capítulo, iglesia, nos deja enseñanzas como que nuestra vida debe estar y debe ser conforme al corazón de Dios. No importa cuál es tu posición en este momento. No importa cómo te sientes. No importa cómo estés. Quizás te sientes sucio, pecador, alejado, sin merecedor de gracia y misericordia. Pero Dios te está diciendo: si reconoces tus pecados, si te arrepientes, si no vuelves a ellos y me adoras, cueste lo que cueste, aleluya, serás un hijo, una hija conforme al corazón de Dios. La otra reflexión es que nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, deben ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Tomar la decisión de un censo con la voluntad y la guianza de Dios es agradarle. Sin la voluntad de Dios, morir 70,000 personas. Nuestras decisiones todas deben ser guiadas por Dios, por más pequeñas que parezcan. Otra reflexión es que en los momentos de consecuencias por el pecado debemos pedir perdón y arrepentirnos y rogar a Dios que extienda su misericordia. Que debemos seguir a Dios, cuéstenos lo que nos cueste. Que debemos llevar una vida que le agrade a Dios, así perdamos dinero, amigos, familia, posesiones, privilegios y demás. Y la reflexión con la cual deseo terminar en esta mañana es que, sin importar la temporada de tu vida, de victoria o de derrota, de alegría, tristeza, de llanto, aleluya, de júbilo, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Adonai, Elohim, El Shaddai debe ser adorado, cueste lo que nos cueste. Padre, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias porque tú has hablado a mi corazón y tengo certeza que has hablado en tu iglesia, Señor. Has hablado a todos los que estamos aquí y a los que nos conectamos a través de redes sociales. Dios, gracias. Gracias, Padre, porque nos muestras una vez más a través de David ejemplos de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Ayúdanos a tener cuidado con nuestras acciones, a pedir tu guianza, tu sabiduría en tomar las decisiones por más pequeñas que parezcan, Señor. Ayúdanos, Rey, a reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Ayúdanos, oh Señor, a que en nuestro corazón se cree un arrepentimiento genuino, que cambiemos nuestra conducta, que dejemos de pecar, que te pidamos perdón, Señor Jesucristo, a que asumamos las consecuencias de nuestros pecados, oh Dios Todopoderoso, y a que nos agarremos del borde de tu manto, Rey, porque Jehová es bueno y su misericordia se ha extendido para siempre, Señor. Pero sobre todo, que sin importar la temporada de nuestra vida, lo que estemos viviendo, Señor, con alegría o con tristeza, nosotros te adoremos, cuéstenos lo que nos cueste, que nos conectemos los martes al servicio de oración o los domingos a las 9 de la mañana en las reuniones generales, cuéstenos lo que nos cueste, que escuchemos la semilla, las reflexiones diarias de lunes a viernes, cuéstenos lo que nos cueste, Rey, que compartamos las historias
historias, los reels, bendito Salvador, de redes sociales. Cuéstenos lo que nos cueste, que oremos, Señor, que leamos tu palabra, cuéstenos lo que nos cueste. Así nos cueste tiempo, así nos cueste sueño, así nos cueste descanso, Señor, que nosotros estemos dispuestos, Padre, a adorarte. Cuéstenos lo que nos cueste, porque queremos ser llamados iglesia querida, una iglesia la cual tiene hijos e hijas conforme al corazón de Dios. Crea en nosotros, Padre Celestial, un corazón el cual sea conforme al tuyo, Padre Celestial. Y gracias porque hoy podemos llamarnos y decirnos hijos tuyos, los cuales te adorarán, cueste lo que nos cueste. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar presentes y conectados a través de redes sociales. Nos vemos el martes a las 7:30 de la noche en nuestro servicio de oración y dentro de 8 días a las 9 de la mañana en nuestro servicio general. No olvides que de lunes a viernes tenemos nuestras reflexiones diarias por Spotify o por el canal oficial de WhatsApp. Bendiciones. ¿Sabes qué significa nuestro nombre Kerit? Te invito a que me acompañes en la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, 2-4, que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente